Quiero saludar a nuestro primer invitado la tarde de hoy, Daniel Sobato, miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson International Center e investigador senior del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Además estuvo allí en el proceso, estaba de observador. Señor Sobato, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarle, Dania. Muchísimas gracias por esta invitación. Igualmente. Fíjese, hace unos días compartía con algún invitado y hablábamos de la posibilidad de uno y de otro candidato. Y me quedé con un comentario que decía, pues si gana el Frente Amplio o gana el oficialismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Habrá continuidad constitucional? ¿Habrá instituciones? ¿Habrá separación de poderes? Es decir, ¿habrá respaldo a la democracia? Lo que me lleva a preguntarle para iniciar nuestra conversación, Uruguay definitivamente sigue siendo un ejemplo para América Latina a este nivel. Absolutamente. La verdad, yo le hablo desde Montevideo, sigo acá en Uruguay. Ayer, le confieso, tuve una sana envidia. Yo le decía a todos mis amigos uruguayos, realmente qué ejemplaridad, no solamente desde el punto de vista de la elección en sí, con una tasa de participación del 89.4%, con unos niveles de integridad envidiable electoral que cumple un siglo de funcionamiento y que tiene un enorme prestigio, credibilidad y legitimidad, pero también de una democracia que cumple con los mejores estándares en términos de calidad. Todos los índices colocan a Uruguay como la democracia de mejor calidad de la región y una de las mejores del mundo, y ese es un récord que lo tienen bien ganado. Anoche vimos el ritual, no solamente de la democracia, sino de la república. Es decir, a las 8:30 de la noche, una hora después que habían cerrado las mesas, la Corte Electoral habilita a las encuestadoras para que hagan sus proyecciones. Y las principales encuestadores hicieron sus proyecciones y todas indicaban que Orsi iba a ganar alrededor del 4%, unos 95.000 votos más o menos, respecto de Delgado. Bueno, al poquito rato, el presidente Luis Lacalle Pou, aún sin los datos oficiales de la Corte Electoral, llamó y felicitó al candidato Orsi. E inmediatamente también lo hizo el candidato que había perdido la elección, Álvaro Delgado. Fue Álvaro Delgado el que habló primero, reconociendo, felicitando a Yamandú Orsi y diciéndole, si necesitan una mano, acá tienen las dos manos, le vamos a ayudar a sacar al Uruguay adelante. Y después finalmente Orsi, con lo que ustedes pasaban ahora, invocando el tema de la importancia de hacer diálogo nacional y de hacer una sociedad mucho más integrada. Realmente, en este momento, donde las democracias en muchos países del mundo y de nuestra región atraviesan momentos muy difíciles, esto es una bocanada de aire fresco, de oxígeno, que realmente hay que valorarla en toda su dimensión. Claro, la pregunta que me surge, señor Sobato, es ¿por qué lo logró Uruguay y no lo logramos en el resto de países en la región? O sea, claro que hay que tener envidia democrática de lo que sucede allí, pero si algún país de la región lo logra, entonces sí se puede. ¿Por qué los demás no? Y eso es muy importante que usted dice, Idania, porque fíjese, yo años atrás, cuando daba mis charlas, mis conferencias, siempre tenía que acudir de una manera u otra a dar los ejemplos extrarregionales. Y entonces decía, bueno, lo que pasa es que el sistema de welfare state, de estado de bienestar social europeo, y ahí están los nórdicos, ahí está Suecia, ahí está Noruega, ahí está Dinamarca, etcétera. O también acudíamos en su momento a la democracia norteamericana, hoy bastante de capa caída. Bueno, ahora no necesitamos ir a experiencias extrarregionales. Tenemos una experiencia dentro de nuestra propia región, no es la única, pero sí quizás es la de mejor calidad en materia de democracia, que es la de Uruguay. Yo le he llamado Uruguay el rincón nórdico de América Latina, porque tiene características muy especiales que conectan mucho con el tema de la cultura política. No me voy a cansar de insistir. El tema
cultural. Las instituciones importan y mucho, las reglas de juego importan y mucho, pero también el comportamiento de los actores. La cultura política, el comportamiento de la ciudadanía es muy importante. Hemos tenido polarización en esta elección, pero no estas polarizaciones excesivas y tóxicas que hemos visto en otros países. Hemos tenido tensiones fuertes en la disputa entre los candidatos, pero no al nivel de pasar ciertas líneas rojas. Y después que pasa la elección, al ratito, inmediatamente se enfría la cosa y ambos dicen, bueno, aquí nos ponemos juntos para trabajar. Van a seguir habiendo muchos problemas, muchas disputas y muchas tensiones, pero sí hay un clima, hay una cultura política proclive a esto que es tan importante: diálogo y negociación para sacar adelante al país. El país siempre de primero, después los partidos y en tercer lugar los candidatos. Sí, una convivencia política de altura. Y yo creo que la receta, usted lo acaba de mencionar, el país por delante. Porque el problema en lo que uno ve en los países que nos ocupan con problemas democráticos es cuando el interés personal o de parcelas va por encima del país, señor Sobato. Es cuando el país va de último y los ciudadanos también. Y lo que ponen o lo que prevalece son los intereses personales de los autócratas. Absolutamente. Bueno, mire, para citar un ejemplo que estaría en el otro extremo, ahí estamos viendo en Bolivia esta situación realmente vergonzosa de un Evo Morales que no quiere aceptar que ya su tiempo se agotó, que ya no puede buscar una nueva reelección y está de nuevo confrontando al país, organizando una nueva marcha y llevando de nuevo al país a una situación prácticamente al borde del precipicio. Quizás son dos extremos, o también en el otro, como otro mal ejemplo, los autoritarismos que vemos en Venezuela, donde se pierde una elección y se hace un fraude brutal negando los resultados de esa elección para seguir estando en el poder, o el nivel excesivo de concentración de poder que estamos viendo en la reciente reforma que propone la dictadura matrimonial de Ortega Murillo en Nicaragua, o lo que estamos viendo en Cuba desde hace más de 60 años. Es decir, lamentablemente en la región tenemos un alto grado de heterogeneidad en materia de sistema político, por eso tan importante lo que vivió ayer Uruguay, y le doy un dato, Idania. Hoy se conmemora el 40 aniversario de la primera elección que llevó a Uruguay al retorno a la democracia. El 25 de noviembre de 1984, Uruguay celebraba una elección que dejaba 12 años detrás de dictadura militar en la cual era elegido Julio María Sanguinetti, que inició este proceso ininterrumpido de 9 procesos electorales a lo largo de estos 40 años de vida democrática. Ahora, miremos un poco, digamos, Uruguay adentro. Nunca vimos protestas o notamos malestares sociales en relación al gobierno de Lacalle Pou. Sin embargo, ganó el Frente Amplio, ganó la izquierda nuevamente. ¿Por qué pierde Lacalle Pou, o mejor dicho, su partido? Esa es una pregunta realmente muy interesante porque básicamente Uruguay se enfrentó en este proceso electoral ante dos alternativas. Una alternativa era darle continuidad 5 años más, acá los periodos presidenciales duran 5 años, a un gobierno liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, que tenía un 55% de legitimidad y de apoyo popular, es decir, un presidente muy popular, que tenía una condición económica que le va a heredar al nuevo presidente Orsi el 1 de marzo del 2025, bastante aceptable en todos sus indicadores. Por lo tanto, había casi que una suerte de referéndum o de plebiscito si se le daba o no continuidad 5 años más, no al presidente Lacalle Pou, porque acá no hay reelección consecutiva, pero sí a su candidato, que había sido su jefe de gabinete, que era Álvaro Delgado. Y por el otro lado estaba la alternativa propuesta por Orsi de un cambio seguro y no radical, era la propuesta del Frente Amplio. Frente Amplio que gobernó de manera ininterrumpida
3 gobiernos seguidos del año 2005 al 2020. Por lo tanto, después de este periodo de 5 años del gobierno de la coalición republicana, vuelve ahora nuevamente a partir del 1 de marzo el Frente Amplio. Y terminó ganando por un estrecho margen, 4%, 95.000 votos, la propuesta de este cambio seguro y no radical que propone Orsi. Creo que se han conjugado varios factores. Claro. Uno, el hecho que la popularidad de la calle Pou no se pudo transferir al candidato Álvaro Delgado. Segundo, que Orsi, en mi opinión, es un candidato mucho más carismático que el propio candidato de la coalición republicana, Álvaro Delgado. Él mismo reconoció, Delgado, que no era un candidato muy carismático. Y tercero, sí creo que hubo una serie de errores, tanto en la campaña como previo, que inclinaron la balanza respecto del regreso del Frente Amplio. Creo que los votos no se transfieren, eso es una máxima política que solo ha logrado revertirse en Venezuela. Por eso ese fenómeno va a ser estudiado, que María Corina le transfiriera los votos a Edmundo González. No solamente en Venezuela, Idania. Bueno. Martinelli lo hizo con Mulino en Panamá. Es verdad. Y Andrés Manuel López Obrador lo acaba de hacer con Claudia Sheinbaum. Con Claudia Sheinbaum. Ahora, o sea, no es fácil, no, pero tampoco es imposible. Pero no es imposible. Ahora, me queda una pregunta. Hay una realidad que también estamos viendo en las últimas elecciones en la región. Los gobiernos, no necesariamente porque sean malos, no están logrando satisfacer, digamos, al electorado. Y le están dando un triunfo al factor opositor. Exacto. Lo que hemos visto en este año, que ha sido el año de mayor cantidad de elecciones en el mundo, 73 procesos electorales a nivel global, y hemos tenido 5 elecciones democráticas en la región, y no cuento obviamente el brutal fraude venezolano, sí hay un voto de castigo a los oficialismos. A nivel global ese voto de castigo ha estado muy presente en la mayoría de las elecciones de carácter democrático. Y en nuestra región veníamos con un voto de castigo desde el año 2019 hasta el año 2023. La primera excepción fue el triunfo del oficialismo en Paraguay. Y en el año 2024, por circunstancias muy especiales, hubo 3 presidentes, o sea, 2 presidentes y un partido que fueron reelectos. Abinader en República Dominicana, Bukele en El Salvador y Morena en México. Pero la tendencia hoy, tanto regional como mundial, es castigar a los oficialismos. Sí. Quizá eso también influyó un poco en el caso de Uruguay, pero creo que ha habido otras características que, bueno, no tenemos el tiempo para analizar en profundidad, pero que creo que gravitaron para que en Uruguay se diese este voto de castigo, pero un voto de castigo a su vez que tiene una connotación política, porque fíjese, en el 2023 de las 4 elecciones que hubo, en 3 había ganado la derecha o el centro derecha, en Paraguay, en Argentina y en Ecuador. Y a su vez en el 2024 también veníamos teniendo votos ganando desde la derecha, en Panamá, en República Dominicana y en El Salvador. Este triunfo en América del Sur es muy importante porque de una manera u otra contraviene la tendencia de votar partidos de derecha o centro derecha, y el Frente Amplio regresa después, como le decía, de 3 mandatos consecutivos al gobierno. Sí, eso es interesante. Pero me quedo con que sí se pueden hacer las cosas bien, sí se puede confiar en un proceso electoral, sí hay autoridades electorales que están pensando que la transparencia es lo más importante para garantizar la gobernabilidad que está por delante. Señor Sobato, como siempre, un gusto tenerle y conversar con usted. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más un comentario final. Por favor. Todas estas cosas muy buenas de la democracia y de la elección en Uruguay no eclipsan los desafíos muy grandes que el nuevo gobierno va a tener en materia de crecimiento económico, en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad, en materia de generación de empleo y sobre todo en materia de inseguridad. Un país, una democracia como la de Uruguay, tiene como preocupación número 1 de su población
el tema del avance de la criminalidad y del narcotráfico. Así que ese es un elemento muy importante que está muy presente en esta sociedad y constituye desafíos muy significativos para el nuevo presidente. Tiene usted absolutamente razón. Es el reto, bueno, no solo de Uruguay, creo que la inseguridad y la criminalidad es algo que está presente en toda nuestra región. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted.